Dios les bendiga, mis hermanos. Pues comentarles algunas cositas. Algunas ciertamente ya las publiqué por escrito, pero quisiera que quedara también aquí en video. No hace mucho acabamos de salir, mi esposa y yo, de confesión. Y es una parroquia que generalmente se maneja de una manera más, si me lo permiten, conservadora. De hecho, llegan a tener misa en latín, también. O sea, con eso les da una cuestión. Digo, evidentemente ofician el Novus Ordo con mucho respeto y mucha veneración. Y, y también hay misa en latín, la misa tridentina. Y les digo esto porque en la confesión el padre me dejó de penitencia 3 Aves Marías y 3 Padres Nuestros ofrecidos por el eterno descanso del Papa Francisco, y me dijo textualmente así, me dijo, y por el nuevo Papa que pueda continuar con el legado del Papa Francisco. O sea, eso no me la venía a venir, no la voy a venir, porque pues el que me hubiera dicho, y también los ofreces por el nuevo Papa, perfecto. Pero me dijo para que continúe el legado del Papa Francisco. Y es de una parroquia, te les digo, o sea, de algunos principios tendiendo más a la parte conservadora. Entonces, no sé, a mí me pareció muy bueno. Aquí ya. Y eso, un primer punto. La reflexión un poco que puedo sacar de esto es a ver, no digo que esto les aplique a ellos, pero a lo menos hipotéticamente se puede pensar también así. Así como algunos críticos sistemáticos del Papa, después de que murió el Papa, pues básicamente pues se alegraron, tristemente, y no por el hecho de que pueda estar en el cielo, porque son los primeros que están diciendo que no digan que está en el cielo, que ya voy a hablar después de eso, de si se le debería canonizar o no canonizar al Papa Francisco, y cómo de alguna manera nada quita el hecho de que sigamos orando por su alma, al mismo tiempo de que reconozcamos de que para muchos el Papa Francisco murió en olor de santidad, ¿no? O en fama de santidad, requisito particular para poder ser abierto un proceso de canonización. Pero bueno, a lo que voy es, pudiera haber críticos del Papa que a raíz de su muerte hayan recibido la gracia de poder comprender a lo menos un poquito de qué se trataba este pontificado, cuáles fueron los vientos del Espíritu Santo en este pontificado, y ahora se atrevan a decir, pues sabes qué, oremos por su alma y oremos para que el próximo Papa continúe con el legado, desde luego con su particularidad de cada Papa, con su carácter de cada Papa, etcétera. Pero el hecho de que haya reconocido que dentro del legado del Papa Francisco hay un legado digno de ser conservado, venido de una parroquia más conservadora, wow, la verdad que es un fruto muy particular del pontificado del Papa Francisco. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, les digo que ya la había puesto en escrito, pero quisiera comentarla rápido y dejarla también en video. Hoy por la madrugada, pues, me puse a ver el funeral. Lo agarré ahí como por la lectura, el salmo, básicamente. Y fue muy particular. A mí me gustó el detalle. No le doy una interpretación más allá de la que tiene, pero para mí fue lindo que apenas yo entro a la transmisión en vivo y que nada más ni nada menos aparezca una toma con los cardenales, y que está tomando particularmente al cardenal de Mongolia, el cardenal Giorgio Marengo, del cual me han oído decir que para mí
O sea, si fuera para mí, en mi limitada visión de la iglesia, para mí sería el mejor candidato para ser papa, ¿va? Y sobre todo porque ni se lo huelen, ¿va? Todo el mundo está dando que el cardenal Sara, o una parte más quizá progresista, ¿no? Que Tagle o alguna cosa de estas, y lo hemos visto, es que el problema es que uno sí se pregunta, ¿esta gente sabrá de historia de la iglesia? Porque qué sorpresotas nos ha sacado el Espíritu Santo, ¿eh? ¿Quién esperaba a Juan Pablo II? Él ni aparecía en los papables, básicamente, de todo el revolú que se hace antes de un cónclave. Y nada más ni nada menos sale ahí. Entonces, no quito con que pueda salir una sorpresa y sea el cardenal de Mongolia, Giorgio Marengo, el elegido, u otro que también no está en el radar, ¿no? Pero les escribía que, bueno, por muchas cosas yo diría, es más, estoy pensando a ver si después hago un video de lo que vendría a aportar el cardenal Giorgio, el cardenal de Mongolia, a la iglesia, porque es muy interesante su perfil como pastor, ¿verdad? Pero recientemente mi esposa y yo estábamos viendo una entrevista que le hicieron hace, no mucho, hace como unos 6-7 meses, y nada más les comparto rápido dos cositas. En la publicación por escrito también la mencioné. La primera es del concepto de evangelización. Estamos hablando de un misionero en Mongolia, en donde son minoría cristianos, etc. Y él hablaba del susurro, de susurrar la fe, de susurrar la fe. Y él hacía mención de susurrar la fe porque tú necesitas tener mucha confianza para susurrarle al oído a alguien. O sea, se ve hasta medio creepy tú irle a susurrar al oído a alguien que ni conoces, ¿va? Entonces, pero cuando tú lo conoces, cuando hay confianza, o sea, cuando tú ves susurrándole a alguien al oído algo, tú dices, a lo menos hay confianza, a lo menos hay confianza. Y él pone como parámetro la evangelización eso. Entonces me encantó porque es una cuestión de que no es proselitismo, no es impositivo, el susurro es suave. No sé, me hizo pensar tanto a Saint Charles de Foucault, ¿verdad? Con esta cuestión del desbrozamiento, que verdaderamente sería muy bueno tener al cardenal como papa, teniendo esta visión de la evangelización, ¿verdad? Una evangelización de susurrar la fe, no de imponerla al estilo cruzado, no de imponerla al estilo, pues, de muchos tradicionalistas que quisieran arreglar el mundo a bibliazos, ¿verdad? Eso por una parte. Pero la segunda, que fue la que más me encantó, el entrevistador, se las voy a dejar en la descripción, o en el primer comentario, está en inglés, pero ahorita con la inteligencia artificial YouTube se está poniendo con varios cambios, donde dice CC, o sea, la parte de los subtítulos, seguramente se las puede traducir al español. Vean, a ver si les da esa opción. Entonces, y los que saben inglés, pues la verdad que no tiene desperdicio. Me falta todavía la última partecita de la entrevista, pero ya nada más con lo que he escuchado y con este segundo punto que les digo que es una joya, le pregunta el entrevistador al cardenal, le dice, ¿y como cuál es el reto más importante en la misión? Sobre todo en tu experiencia con Mongolia, o sea, con todo lo distinto de Mongolia, que es básicamente, en el buen sentido de la palabra, o sea, no juzgándolos como tal, es un país pagano básicamente, ¿va? De hecho la mayoría son nómadas, ¿va? Y tienen cuestiones de prácticas parecidas al chamanismo, evidentemente está el budismo, etc. Entonces cualquiera hubiera respondido, no sé, el reto principalmente es esto, estas cuestiones animistas, por ejemplo, de los nómadas mongoles, el budismo, la cuestión política, porque fue una parte de la URSS, de los soviéticos. De hecho, en Mongolia se escribe como si fueran, las letras son rusos, el cirílico creo que se llama, el alfabeto ruso, es mongol concretamente, pero se escribe en cirílico, o sea, como si estuviera en ruso, ¿no? Entonces, tendrá un montón de respuestas el cardenal para responder, y responde
que el principal reto es la propia debilidad del misionero, la propia vulnerabilidad del misionero. No, o sea, como decimos popularmente, la sacó del estadio, porque esa respuesta muestra una madurez en su fe, una madurez misionera, una madurez como pastor. O sea, decir, ¿sabes qué? Lo que realmente es el reto más importante en una misión adyentes como es Mongolia, no son los paganos, no es la situación económica, no es la situación política, es mi miseria, es mi vulnerabilidad. Uf. O sea, honestamente, así como se dice popularmente, la sacó del estadio con esa respuesta. Además, pues yo les he hablado ya antes de cómo él es sumamente eucarístico, es contemplativo y activo al mismo tiempo, cómo él fomenta mucho la cuestión contemplativa. Él, al ser obispo, pues es exorcista como tal, pero lo practica. O sea, él, el ministerio de liberación le da su importancia. No sé, para mí me parece un excelente candidato, aún cuando está súper joven. Creo que ahorita tiene unos 50 años. No es el más joven es el ucraniano de la iglesia bizantina, ucraniana. Creo que él sí tiene como 45 años. Que de hecho también sería, no es una sorpresa, que algunos de los cardenales de rito oriental vayan andando a quedar, ¿no? Entonces creo que está ahí un maronita también, me parece. En fin, esa es la primera cosa que a mí se me venía al ver el detalle de entrar al funeral del Papa en vivo, y la primera imagen es una toma de los cardenales que se centra en el cardenal Giorgio Marengo. Para mí fue muy, muy significativo. Con todo, para que no empiecen chismes, vuelvo a repetir lo que dije ya recientemente. Eso es una cuestión de un querer particular mío, pero yo desde ya me adhiero al nuevo Papa, al Papa que vaya a ser elegido, y le ofrezco mi estima, mi obediencia. Saben que mi obediencia es salvo en el pecado, es la única cosa que yo no podría obedecer. De entrada, porque pues ya tengo suficientemente con mi miseria para pecar, ¿verdad? Ahora voy a estar obedeciendo a alguien que me manda a pecar. Es más, déjeme hacer un paréntesis, porque recientemente alguien me hizo un comentario calumnioso. Es esta gente que, ay, Dios mío, cree que que está siendo sumamente católico y sus pronunciamientos particularmente lo están metiendo en una dinámica de pecado, porque es calumnia. Este hombre me decía, o esta persona me decía, es que si tú dices que solamente no hay que obedecer órdenes de pecado, entonces no tendríamos que obedecer al Papa Francisco, porque él ordenó pecar a través de obligar a dar bendiciones a parejas del mismo sexo. No lo voy a contestar aquí. Tengo toda una playlist, también si me recuerdo, y si no me lo dejan en los comentarios, les puedo dejar toda esa playlist. Yo leí pausadamente, oré ese documento de Fiducia Supplicans, y ahí podrán ver mi perspectiva. Pero lo único que sí les puedo decir es de que no se puede decir que el Papa obligó a alguien o mandó o dio una orden obligatoria de pecar. Lo que no entienden estas personas es de que uno puede obedecer medidas injustas. Tenemos un racimo de santos. A ver, si entre ellos, por ejemplo, el Padre Pío. Si al Padre Pío le dice el Papa del tiempo, le dice, Padre Pío, desde mañana le ordeno a prostituirse, pues evidentemente no lo va a obedecer, se los aseguro. Y para las pulgas del Padre Pío, pues menos iba a aceptar. Ahora, en el caso de le obligo a quedarse en su monasterio sin celebrar los sacramentos de forma pública. Injusta, terrible. Si quieres, pecaminosa para quien ordena, pero el que obedece ahí no está pecando, al contrario, vemos cómo forjó una santidad muy particular el Padre Pío a través de todos esos años en donde él tuvo que obedecer una ley injusta.
Pero esta gente no quiere entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen los machitos, se hacen los valientes, hablan tanto de los cruzados y de los cristeros y todo eso, y luego para arrancar muchos comentan desde el anonimato. Ya nada más con eso, desde el anonimato. Y luego son los primeros que lloriquean: el Papa Francisco nos castigaba mucho a nosotros. Pues que no es tan hombrecito, pues. No, que la fe cristiana es para hombres ¿cómo dicen? De carta cabal y toda la cosa. Y andan lloriqueando que ay, nos castigan más que a los progres. Que un poquito más, sean más hombrecitos o más mujercitas, porque también las hay. Entonces, desde antemano, si el próximo Papa toma medidas injustas, no será suficiente argumento para que yo lo deje de querer, le deje de obedecer y lo deje de defender, porque gracias a Dios yo me precio de tener la actitud de haber defendido a todos los papas que me han tocado, inclusive a papas que no me han tocado. Por ejemplo, yo defendí bastante a Pío XII y no me tocó, evidentemente. Pero Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, y desde ya les digo que defenderé. Por ejemplo, si toca un papa un poco más conservador y todo esto, que se agarren los progresistas o modernistas, porque yo voy a defender a este papa, porque sé que ellos van a pegar el grito en el cielo. Pero si continúa una línea más como la del Papa Francisco, pues sigan aventando espuma los tradicionalistas conservadores, que seguiré defendiendo al papa que le sigue a Francisco, si es que mantiene más o menos la línea teológica pastoral básicamente del pontificado del Papa Francisco, como este sacerdote más conservador me puso de penitencia. Bueno, a ti también te la puso, ¿no? De penitencia. Me dijo, pero él me dijo, sí, que orara por el Papa el alma del Papa Francisco, por el sucesor. Uh-huh. Pero me dijo para que se haga la voluntad de Dios. O sea, que el Papa que vayan a elegir sea el que Dios quiere. Ya. Yeah. Y por los cardenales que van a decidir. Ya. Yeah. Por todos ellos. Que palabras más, palabras menos termina siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que diga de que se ore, al menos lo que a mí me dijo, para que continúe el sucesor bueno, en realidad nadie es sucesor de otro papa, todos son sucesores de San Pedro, sí. Está claro, pero o sea, el que le sucede cronológicamente hablando, no teológicamente, sino cronológicamente hablando al Papa Francisco, que siga este viento del Espíritu que llevó este pontificado, pues evidentemente para mí es voluntad de Dios. O sea, básicamente el padre fue congruente con esto que me dijo a mí, con lo que dijo con mi esposa. Pero bueno, mi punto es, ¿se acuerdan? También si me acuerdan, lo busco y se los dejo. La reflexión que hice yo delante de una imagen que tienen en la catedral de la diócesis de Orange, aquí en California, es una imagen de María Magdalena y cómo Jesús la está defendiendo, y hay tres acusadores. Está uno que tiene hasta la barbilla así, de estos que se creen la cuarta persona de la Santísima Trinidad, estos que son los críticos, por ejemplo, del Papa, que yo les decía, ellos realmente están muy confiados de sí mismos, de que ellos dirigirían mejor la iglesia que lo haría el Papa Francisco, ¿eh? Ellos tienen el organigrama perfecto para poder llevar a la iglesia a buen puerto. O sea, con esa soberbia básicamente, porque sí, es la imagen. Ojalá me recuerden si no me acuerdo de esto, pero para ponérselos, para que vean la imagen y cómo está así. Entonces, y luego está otro, pero con un odio, pero se ve que por la vestimenta no es un fariseo, sino un siervo de los fariseos. Es decir, esas personas que se dejan infectar, en este caso, por los críticos sistemáticos del Papa. Y hay muchos que no saben de teología, no saben de catecismo, etcétera. Nada más saben repetir lo que su youtuber anti-Papa Francisco soltaba por la boca. Entonces,
Pero si lo ponías y lo retabas frente a frente a debatir, a argumentar teológicamente, etcétera, pues se orinaba ahí mismo. Entonces, pero eso no quita de que generen odio. Me recuerda mucho lo que Jesús le dice a los fariseos: ustedes recorren mucho territorio para hacer a un converso, y una vez que lo hacen, lo vuelven peor que ustedes. Y en esa imagen está así con una mirada de odio, y les muestro yo, cuando grabé esa reflexión, cómo atrás está la mano y se le salen casi las venas con una piedra porque ya está queriéndola arrojar, ¿verdad? Entonces, primero, el fariseo soberbio, arrogante, ¿verdad? Pedante, porque la pedantería incluye que ciertamente tenga conocimiento, pero no conocimiento sin humildad, pues es eso, pedantería, ¿verdad? El otro es un ignorante, pero se ha dejado envenenar por estos pedantes, ¿verdad? Y están dispuestos a hacer daño. Lo diríamos en el sentido psicológico con respecto a los psicópatas. Ese era un mono volador que le hace el juego sucio a estos fariseos. Pero hay otro que está así con un pergamino, como queriéndole comprobar a Jesús de por qué se le acusa a esta mujer, de por qué Jesús está en un error, etcétera, todo esto, pero se le ve una mirada, a ver, no digo de ternura, pero sí como de mayor blandeza espiritual, en el buen sentido de la palabra, como dispuesto a escuchar, básicamente. Es decir, sí va a acusar a la mujer, sí está acusando a Jesús también, pero se le ve en la mirada, una mirada que está en contra, pero tiene un corazón recto. No sé, me hizo recordar mucho este sacerdote esta cuestión, que siendo más conservador, me haya salido ora por el alma del Papa Francisco, y para que el próximo cardenal pueda continuar con su legado, ¿no? Me hizo recordar, seguramente también hoy se está dando en que muchos críticos sistemáticos del Papa por fin soltaron la piedra y se dan cuenta y agradecen el pontificado que lamentablemente en vida ellos estuvieron apedreando y apedreando y apedreando, ¿verdad? O sea, hay católicos rígidos o tradicionalistas de buen corazón que tarde que temprano soltarán la piedra. Sí, yo sí creo que los hay, ¿no? Y no me cabe duda de que pueda ser una gracia a partir del fallecimiento del Papa Francisco que empiece ese proceso en ellos, ¿va? En fin, los dejo, que Dios les bendiga.